Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gen TV Opiniones. Esta noche vamos a hablar del sistema integrado del transporte del área metropolitana de San Salvador, SITRAMS. Para eso están con nosotros dos buenos amigos, Miguel Ángel Castañeda, director presidente de la Unión de Empresas de SITRAMS. Bienvenido, don Miguel. Buenas, gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Listo, también Eduardo Villanueva, director vicepresidente de la Unión de Empresas de SITRAMS. Bienvenido. Luis, muchas gracias por darnos la oportunidad de conversar de este interesante tema de modernización de transporte en el país. Y justamente eso es el punto que nos reúne. ¿Cómo avanza SITRAMS? ¿Cómo avanza este sistema que prácticamente ha venido a revolucionar el sistema de transporte en nuestro país? Hace poco vimos la apertura de la terminal de integración que está en Soyapango, una moderna terminal que nos pone a la vanguardia en toda la región centroamericana, obviamente a excepción de Panamá, ¿verdad? Que es otro tema. Pero bien, don Miguel, para que la gente tenga un poco la idea de cómo funciona, cómo es que se ha creado, qué es y cómo surge este sistema que se está creando aquí en el país, que ya pues está beneficiando a la ciudadanía con un sistema de transporte pues moderno. Bueno, Luis, tradicionalmente el transporte ha sido un sector bastante confrontativo. Por un lado se acuñó una idea de que las dirigencias de forma caciquesca deberían de ser intermediarios en la tramitología y así se iban formando las organizaciones, cosa que era imitada en las partes regionales de Oriente a Occidente y cuando no se satisfacían las demandas, a veces casi se buscaba el pretexto por aumento de salario, de tarifa, pero nunca jamás las gestiones de transformación del sector también eran dadas o interrelacionadas con el viceministerio. En ese tiempo, Dirección General de Transporte. Así las cosas, una serie de transformaciones organizacionalmente de parte del sector que casi en nada beneficiaba las necesidades de la población usuaria. Es decir, vamos a ver, me gustaría ponerlo en perspectiva. Venimos de un sistema prácticamente caótico, que en décadas anteriores prácticamente tenían un poder de facto. Era frecuente ver los paros de transporte, situaciones de conflicto entre los transportistas y las autoridades. ¿Cuántos años tenemos de no tener un paro de transporte, don Miguel? Bueno, desde el gobierno de Mauricio Funes, que fueron los últimos. Bien recuerdo la época esa que llegaron hasta interrumpir una asamblea, cuando el gobierno nos llamó a entendernos, a tener como punta de partida la concertación, la negociación, para tomar decisiones comunes. Porque la diferencia comienza cuando tanto la posición política como la posición de gesta empresarial pones a la persona humana como tal, con todos sus derechos en medio, porque es un servicio que está regulado por el Estado a través del Viceministerio de Transporte. Entonces existe una conexión, una vinculación desde la parte legal hasta la parte operativa. Y por ello hay que tomar decisiones en ese ambiente. Pero como la confrontación te debilita la parte regulatoria, en un momento dado se hace un paro nacional. La gente empieza a manifestarse y a decir que ese sistema no sirve. Y luego no da soluciones. Ahí están archivados un montón de proyectos. Tajal, ¿te recuerdas cuando el proyecto israelí? Tantos estudios que se hicieron. Una de estudios que están ahí archivadas, que solo se archivaban, porque quieras o no, había influencia de intereses, ¿verdad? De la parte política, pero cuando llegamos al entendimiento, surge precisamente un modelo de transporte, porque a veces modernizar no es solo comprar un bus nuevo y ponerlo a trabajar. Modernizar es empezar a gestar todo un cambio estructural del modelo de transporte que lo planifican en Latinoamérica y es preguntarle a la gente, bueno, ¿qué necesita? Uno, los sectores discapacitados no tienen acceso al transporte público. De allí disminuir los niveles de contaminación ambiental
el trato al usuario, la velocidad en estos congestionamientos. Entonces vos vas viendo que la masificación del transporte dentro de un modelaje tenés que adaptarlo, tropicalizarlo, y de ahí surgió del entendimiento. Si no hubiese habido entendimiento, estuviéramos en la confrontación, porque aquí el modelo a seguir en transporte en Latinoamérica o en los países de primer mundo son los subterráneos o las aerovías, pero te cuesta un dineral. Entonces hoy en día el modelaje que está siendo mucho más efectivo en estas metrópolis subdesarrolladas es el BRT, que significa velocidad, ¿verdad? Significa accesibilidad, y la gente lo está haciendo a suyo. Aquí tenemos el ejemplo. Y empieza a darle otra cara a la capital, que eso es lo importante. Yo lo decía en otro medio que estaba fuera del país y estaba viendo en una noticia El Salvador y se miraba y me parecía que no estaba viendo. Eso es importante. Cuando ves algo bonito de tu país fuera, es eso. Y eso va cambiando la metrópoli. Hay una película que están editando actualmente, una película salvadoreña, se llama Polar. Es una película linda sobre una persona que tiene Alzheimer. Pero hay una escena donde sale una estación de Citrams y uno dice, cabal, es mi país. Es decir, sí. Y la gente que está afuera, como usted dice, a veces no lo puede creer. Ahora, como esto es un servicio público, pero obviamente gestionado por la empresa privada, en ese asocio que debe haber entre gobierno y empresa privada, ¿cómo surge, don Eduardo, cómo surge la unión de empresas de Citrams? Bueno, realmente ha sido un esfuerzo integrado de una serie de competencias, capacidades para poder implementar y montar un sistema de este tipo. La unión de empresas Citrams está conformada por 3 socios o 3 grupos empresariales. El primer grupo, que representa a don Miguel, es la empresa Cipago. Son los empresarios operadores actuales del sistema. Hay aproximadamente un poco más de 320 empresas o personas asociadas a Cipago, y dentro de Cipago se representan aproximadamente 3.200, 3.300 acciones que conforman la representación nacional de operadores de transporte local. Ahí pues don Miguel podría ampliar un poco de cómo está conformado y qué es Cipago. Luego de esta operación de Cipago, el otro elemento importante en la estructuración de la unión de empresas es la empresa colombiana Sino 29. Sino 29 es el operador de BRT, de este tipo de sistemas de transporte más grande de Latinoamérica. Es uno de los que tiene mayor cantidad de flotas, está operando principalmente en Transmilenio de Bogotá. Está operando en varias ciudades de Colombia, en Perú, en México, y ellos son los que nos han traído el know-how, la capacidad, el conocimiento y el entrenamiento de los operadores, adicionalmente la capacidad de negociación, porque no es lo mismo negociar 30 buses o 200 buses que negociar 1.200, 1.500, 2.000 buses al año. Entonces también nos ha traído la economía de escala para poder tener un costo competitivo, que es el otro eslabón importante, además de todos los factores de éxito, el eslabón de ser competitivo a nivel de costo. ¿Se recuerda usted en el pasado cómo se especuló con el tema de la tarifa? Que era como el secreto mejor guardado. No, y que dijeron que esto iba a valer unos $50, sí, 85 centavos, es decir, se dijo de todo. Entonces, la única forma que usted logre dar un precio competitivo es teniendo economía de escala y haciendo las cosas con alta eficiencia en costo para transmitirle esa competitividad al usuario y que el usuario esté contento con el servicio. Y para eso, obviamente, me imagino que hubo que buscar a alguien con experiencia, ¿no? Correcto, y entonces ahí nace, digamos, este operador internacional Sino 29, que conforma parte en el segundo eslabón de la unión de empresas. Y el tercer eslabón es la empresa Subes, de la cual yo soy director de inversiones y tengo una silla, digamos, en el directorio de la unión de empresas. Y la empresa Subes, la responsabilidad que tiene es la tecnología, todo lo que es el recaudo electrónico, todo lo que es red Wi-Fi, comunicaciones, monitoreo, sistemas de comunicación a usuarios, información, redes sociales, información. Entonces, por un lado tenemos los operadores nacionales, que son la representación local de la inversión local. Por otro lado tenemos el conocimiento y la capacidad de operacional internacional a través de Sino 29. Y por otro lado tenemos la tecnología, el recaudo, y nos pusimos los 3 de acuerdo
y formamos la Unión de Empresas Citrams, que es la que actualmente es la operadora del sistema. Entonces trabajamos de la mano, cada quien con sus áreas de responsabilidad para brindarle a la ciudadanía un servicio de primer nivel y soportado con una inversión importante en lo que es infraestructura y autobuses principalmente. Ahora, don Miguel, ¿cómo se hizo? Vamos a ver, mejor dicho, ¿quiénes integraron este conjunto de empresarios, Cipago? Sí, Luis, cuando te decía que empezamos a trabajar ya en el entendimiento con el gobierno, pues en todos los medios se vieron después de esa conmoción que hubo, empezamos a ver de qué manera le dábamos vida a una forma organizacional, estructurada, con capital. Y no teníamos capital en ese momento. Y entonces le ocurre la idea al viceministro para que participaran todos. Era un momento difícil, no era un momento fácil. Decirle a todo propietario, como estaba acostumbrado, y romper esos viejos paradigmas y pasar a una etapa colectiva, no era fácil acceder, y luego las gremiales presionando para que no se unieran a ese esquema. Fue así como hicimos 3, 4 reuniones, se le llamó, hubo gente que para hacerlo accionariamente, y la acción se vendió a $50, significativa por cada permiso de línea. Y es así como algunas rutas van llegando, otras por curiosidad, etcétera. Pero muy poco al principio, se hicieron varias reuniones, se visitaron rutas completas, pero la gente no quería accesar, le tenía miedo a entrar a esta. Es el miedo a lo nuevo, ¿no? A lo nuevo y a una forma organizacional que todo el mundo te decía, mira, ahí viene el tigre, estos te van a comer, cuando no, la participación era de esa manera. Y es así que, gracias a la participación de SUBE y con el conocimiento y experiencia de Eduardo y otros más, que ya se va viendo la visión empresarial, ya no de aquel aspecto casi folclórico, tradicional de movilidad de personas, como acarreadores de gente, a movilizadores de personas. Y ese concepto semi-industrial, masivo, colectivo, con la tecnología, empieza a tomar un carisma diferente y un reto realmente para todos. Y claro, salir a otros países, a ver el caso de Colombia, de Transmilenio, ver el caso de Curitiba, y todo esto te va dando un bagaje de conocimiento que sí se podía en El Salvador. Claro, esto pasa por la voluntad política, y eso hay que agradecerlo como salvadoreños, porque una voluntad política de gente que trabaja día y noche, y lo mismo SUBE, para llegar a concreto, porque no es nada fácil. Entonces, los viejos paradigmas era bien difícil romperlos. Teníamos que caminar solo, y lo hicimos, pero el estoicismo del viceministro, grandísimo. El del ministro de Obras Públicas, grandísimo. El del vicepresidente de la República, ni se diga. Y no lo digo esto porque sean funcionarios, sino que hasta nosotros nos cansábamos realmente de ese trabajo de día, en la mañana, el siguiente día, toda la semana. Pero ahí están los frutos. Nos llenó de pasión. Nos llenó de pasión al ver en otros países ese modelaje, y dijimos, bueno, ¿y por qué no se puede hacer en El Salvador? Si está la voluntad política, existe el conocimiento, existe la voluntad de parte nuestra, el que no quiere entrar eso es que se quede, pero vamos a seguir adelante. Y es así como hoy vemos que realmente toda esa pasión convertida en actos, en hechos, ahí está la gente, con dificultades, haciendo grandes colas. Esto ha producido un efecto mental en que la gente ya no va, ya dice, ¿por qué? Estuvimos esta semana en la terminal. Hombre, mire, Luis, le digo, me siento tan orgulloso de haber estado en ese reto, y los créditos ahí están, de pasar con tanta limpieza, y la gente va con su celular, pero se siente como que está en otro país. Y cualquiera, aquí hay críticas políticas de tantas cosas, pero los salvadoreños creo que hemos aprendido a ser tolerantes, pero a trabajar. Y yo creo que eso es lo más grande que el país ha hecho, y agradecemos a muchos empresarios que han creído, y qué bueno, porque hoy muchos están entendiendo y nosotros no estamos cerrados. Estamos abiertos, todos los compañeros empresariados,
del sector que muchos ya están entendiendo y están entrando. Y yo creo que es lo bueno, ¿verdad?, de la participación, porque alguien tiene que hacer el sacrificio, pero no por eso te vas a hacer egoísta y vas a decir ya no entra nadie. Usted se me adelantó a la pregunta, porque yo justamente quería saber eso, si el espacio sigue abierto para que otros empresarios se puedan incorporar al Estamos sistema. trabajando ya en eso, en vez de la zona de Soyapango, para que se vayan integrando, porque no podemos cerrar las puertas a nadie. Así nació y es la voluntad política que existe, de que todos vayan entrando, pero tiene que haber un orden, porque imagínese usted que hubo gente que solo llegó a comprar para endosar, pero solo por como decimos los salvadoreños, por la allanada de hacerlo. Hubo gente que lo rompió las acciones y las tiró, pero había que soportar todo eso. Hoy se lamentan, sí, supongo. Claro, pero por eso la reorganización de participación tiene que ser rediseñada, pero que la voluntad existe. Listo, tenemos que hacer una primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de cómo ha sido pues, el desarrollo durante estos meses. Son 20 meses, si no me equivoco, ¿verdad?, de que están operando. Y vamos a ver también las reacciones de la ciudadanía cuando hacen uso de la terminal y de los buses de Citrams. Una pausa y ya venimos con más. Buenas noches, continuamos con Gente de Opiniones. Estamos conversando con dos buenos amigos, Miguel Ángel Castañeda y Eduardo Villanueva, ambos de la Unión de Empresas de Citrams. Eduardo, ¿qué logros podríamos destacar en estos 20 meses, digamos, que después de que se hizo aquella prueba, yo me acuerdo muy bien de las primeras pruebas, la prueba pilotos, incluso se hizo sin costo, ¿verdad? Correcto. Y que la ciudadanía estaba experimentando esa novedad. A estas alturas, ¿qué avances podríamos destacar? No, realmente ahora tenemos ya un sistema primero funcionando, operado 100% por salvadoreños. Esta prueba piloto al inicio tenía varios objetivos. Uno de los más importantes era la capacitación de los operadores, de los motoristas, porque en el país no había este tipo de autobuses, no operábamos por la izquierda, porque actualmente, por ejemplo, estamos descargando y cargando pasajeros por el lado izquierdo, los acercamientos de las unidades, radios de giro, y hay que concatenar la infraestructura construida con la operatividad del sistema y los autobuses, tiempos de llegada, salida, hacer estudios de tiempos y movimientos para ver en cuánto se iba el recorrido, sincronizar semáforos. Entonces, toda esta prueba piloto, que incluso usted dice, ¿por qué fue gratis? Porque realmente era una prueba piloto. No se estaba dando un servicio ni continuo, ni con las frecuencias que el mercado lo demandaba. Entonces, se hizo toda una estructuración y a través del sistema logramos que ya nuestros operadores estén 100% preparados. Sí, porque me recuerdo que vino un grupo de colombianos, ¿verdad? Correcto. Los primeros 5 apoyar en meses, 5 o 6 meses aproximadamente, tuvimos aproximadamente 60 operadores colombianos. En la actualidad tenemos un grupo todavía de colombianos que están en la parte de supervisión y formación, revisando control de calidad. Otro tema importante fue también la espera de la terminal de integración, que también estaba en fase de construcción. Ese es, para entender un poco el sistema, ese es como el aeropuerto, donde se dan los puntos de transbordo. Entonces, ahorita estamos en la prueba piloto de la terminal, o sea, verificando entradas, salidas, integración con alimentadores. Y ayer movimos aproximadamente 42,000 pasajeros día. Hemos venido en una tendencia creciente. 42,000 pasajeros día fue el promedio que tuvimos ayer de uso del sistema. Listo. Hemos venido, por ejemplo, en la prueba piloto empezamos con 1,200, 1,400 pasajeros día y ha sido una curva exponencial sin integrar alimentación, que eso es un punto bien importante. O sea, realmente no tenemos todavía una alimentación ordenada. Es la fase, digamos que ahorita los alimentadores están en fase también de prueba piloto, verificando cuántos autobuses llegan a la terminal, cada cuánto salen, cómo se sincroniza, de modo tal de tener un servicio integrado desde Salvador del Mundo hasta la terminal de Soyapango y luego hacia las colonias de Soyapango en función de integración. Eso le iba a decir, que les explicará a la ciudadanía este concepto de los alimentadores, de las rutas alimentadoras. Correcto. Un sistema BRT tiene a nivel de operación 2 grandes áreas de transporte para la ciudadanía. La primera es cuando yo vengo de mi casa, de la colonia, y llego a la terminal de integración. Entonces, eso se define como alimentación. Cualquier transbordo que yo hago desde los puntos intermedios de las colonias hacia la terminal de integración,
A eso le llamamos alimentación, o sea, estamos alimentando el sistema. Listo. Luego, en la terminal de integración ocurre lo que llamamos el transbordo. Es como cuando lleguemos a un metro. Estamos llegando a un metro nada más que sobre carretera. Entonces, en el punto de transbordo, en la terminal de integración, se abordan los autobuses de capacidad masiva o de BRT. Y en ese momento hacemos transbordo y usamos todo el carril y adicionalmente, en este caso tenemos autobuses padrones también que salen del carril de la 33 y llegan en carril mixto hacia Salvador del Mundo, porque todos los estudios de demanda nos dijeron que era necesario tener la conexión Soyapango-Salvador del Mundo, porque Salvador del Mundo también es un punto de integración. Ahí vienen las alimentadoras que llegan de Tecla y transbordan hacia Soyapango y Ilopango y viceversa. Los que se bajan ahí pueden tomar rutas hacia Tecla. Entonces tenemos una composición de alimentación y de uso de carril masivo BRT. Esa es, digamos, la explicación técnica del por qué se hacen estos transbordos y cómo se pueden integrar a través del sistema. Para ustedes, don Miguel, ¿cómo ha sido la experiencia de estos 20 meses? Sobre todo porque estamos hablando del génesis de un nuevo transporte, ¿no? Viniendo de lo que ya explicábamos, de un sistema caótico, ¿no? 20 meses no es fácil, y lo anterior también, de entrar en esa integración. Pero lo más satisfactorio es cuando tú ves el fruto. Tú ves al principio con todo el ataque que había, porque nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Yo creo que al político le falta mucho que madurar en Latinoamérica. Yo creo que Europa nos ha dejado un buen mensaje de cómo las formas de gobierno que se establecen deben de dejarse que trabajen. Y no todo es perfecto, pero en alguna medida hay frutos de un trabajo que a veces, si se quedan archivados en deseo por algún tipo de intereses, pues la gente no lo ve, no lo siente. A veces la gente cree que ser pobre es una naturaleza, cuando es diferente, y eso no es así. Lo mismo el empresario, que va a quedar en un círculo vicioso de comprando el bus, vendiendo. Bueno, aquí hay muchos que por la misma crisis, el grande se ha comido al chiquito. Y eso no puede ser. Allí sí tiene que haber hasta responsabilidad política de que no puede ser así. A veces los bancos se cierran, no tienen accesibilidad. Muchos compañeros que a veces hasta de taxista andan. Yo creo que la evolución a integrarse a un esquema diferente es romper esos viejos paradigmas. Entonces, estar en 20 meses de lucha, no solo de la oposición política, no solo de actores políticos, no del que tiene su carro, porque aquí no se le ha enseñado a la sociedad que debe de ser solidaria, que entramos a una etapa diferente donde debemos de ser solidarios. La solidaridad significa que el que no tiene acceso a comprar una bicicleta tiene dignidad y hay que darle un transporte masivo. Tal vez yo voy a pasar por un filtro como empresario que no satisfaga mis intereses individualistas. Estoy siendo egoísta, lo mismo el del carro. Pero la inversión que tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas, además de estar haciendo pasos a desnivel, tiene que pensar en el transporte masivo. ¿Hasta dónde iríamos El Salvador con el crecimiento poblacional, la migración del campo a la ciudad, por estar cerca de los Estados Unidos, la gran cantidad de vehículos que se traen todos quebrados, y de aquí genera trabajo? Sí es cierto. Genera impuestos, sí es cierto. Pero ¿cuánto le toca invertir al MOP, al gobierno como tal, en crear un sistema vial que vaya con el crecimiento del parque vehicular? Entonces, esta es una posible solución, el masificar a la gente, porque estimulás al del carro en la parte de Soyapango, en los 4 puntos cardinales, a que vaya dejando su carro y ocupe de origen-destino el transporte masivo. Entonces, cuando tú estás apasionado, que has conocido esto, 20 años no es nada, Luis, no es nada. Y vamos a seguir hasta donde podamos. Lógicamente, esto necesita trabajo. Cuando ya ven los frutos, vuelvo a repetir de algo, hay gente, a mí me agrada. He platicado con algunos políticos en la asamblea de distintos pensamientos y me dicen, no, qué bueno, Miguel, es bueno el esquema y nos parece bien. Aunque tal vez al principio, sí, yo me ponía a veces por esto y pero mira, qué bueno,
Y qué bueno que ustedes lo tengan, porque la gente a veces pensaba que era del Estado, y no es una relación, ¿ya? Porque el Estado lo que te hace es crearte la infraestructura, correcto, como te crea un aeropuerto, te puede crear una infraestructura. Eso no es comunismo, ni socialismo, ni es capitalismo, es la obligación del Estado constitucionalmente. Y qué bueno, porque venimos nosotros y apreciamos la propuesta, la hacemos realidad y aquí estamos. Y ahí están las respuestas de la ciudadanía. Ahí tenemos unas reacciones de la gente que hace uso del Citrams. Vamos a ver qué dice la gente. Para mí es el principio del progreso, porque en Italia, en otros lugares, uno puede andar perfectamente en bus y no necesita gastar en taxi ni nada de eso. Sino que voy con mis niños en el bus y me siento seguro y me siento independiente también. Bueno, yo desde que pusieron el Citrans no he dejado de viajar en él. Para mí es lo mejor que tenemos ahorita como transporte. Sí, claro, sí. Va progresando, la verdad, para mí. Bueno, y es la gente que, como decimos en buen salvadoreño, es la gente de a pie, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de estas reacciones de la ciudadanía? Mire, en primer lugar, darles las gracias, ¿verdad? Porque para nosotros nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría ver cómo la gente ha aceptado el sistema. Otro de los logros importantes que tuvimos en este tiempo es el uso del sistema electrónico de pago, porque ese era otro tabú también que se vendió, que la gente no iba a poder usar la tarjeta, que le iban a robar el saldo. Pues pero eso es igual que el teléfono. Exactamente. Hace 15 años, 20 años no teníamos ni idea de que esto iba a llegar a lo que ha llegado, ¿no? Y ahora con el sistema de recaudo electrónico, con la tarjeta prepago, nosotros también hemos logrado crear ya un concepto de fidelización de parte del usuario. No hemos tenido ningún reclamo, la gente contenta usando el sistema. Entonces, al final de la jornada, lo que va a prever a nivel de futuro es crear la cultura de transporte y le llamamos la cultura Citrams. Es decir, que la gente, como mencionó la señora usuaria del sistema, desde que empezó el sistema, ella lo está usando. Entonces realmente son en este momento más de 40,000 personas diarias que están utilizando el sistema y nuestra expectativa es esa, brindar un servicio de primer nivel y que la gente perciba que con esa linda infraestructura que se ha hecho para ellos, porque este es un tema bien importante de dejar claro, la infraestructura física, las terminales, las estaciones, las vías, no son para la empresa de transporte, son para los usuarios. Esa construcción se ha hecho para la ciudadanía que merecía desde hace mucho tiempo tener una infraestructura a su servicio para llegar rápido, seguro y eficiente y económico a su lugar destino. Ahora, don Miguel, obviamente la demanda es una demanda en crecimiento. Obviamente todavía no se logra tener, digamos, toda la capacidad para movilizar, bueno, toda la cantidad de gente que se mueve en la ciudad de San Salvador, sobre todo con el oriente en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es la situación del financiamiento para tener una flota más grande? En esto, quien está yendo más y encargado de eso, me gustaría que más, bueno. Eduardo. Sí, gracias don Miguel. Parte del éxito de este proyecto es precisamente tener suficiente cantidad de autobuses para poder atender la alimentación completa. Claro. Porque la queja de la ciudadanía, y con justa razón, es todavía tenemos autobuses tradicionales en los corredores mixtos. Entonces, lo lógico debería ser corredores mixtos manejando carros privados y el servicio masivo manejando el corredor interno. Exacto. Para hacer una relación rápida, aproximadamente son 1.200 unidades las que se mueven desde la zona de Soyapango, Ilopango hacia el centro en el sistema tradicional. Con 208 unidades aproximadamente en el corredor, en la parte masiva podríamos mover lo que se está moviendo con 1.200 unidades. Estas 1.200 unidades quedan alimentadoras, una parte en Soyapango y una parte en Ilopango. De la parte del BRT, que son 208 unidades, en este momento tenemos 37. Tenemos todavía un gap de 171 unidades. Prácticamente todo el tema del financiamiento ya está aprobado en Brasil. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué Brasil? Porque los autobuses son de fabricación brasileña y muchísimo del conocimiento y know-how de estructura ha sido de las ciudades brasileñas, por ejemplo como Curitiba,
De Curitiba trajimos todos los técnicos para que trabajaran en el diseño vial y en el diseño de operación y logística. Además, Brasil tiene líneas de crédito con financiamientos accesibles para poder dar un costo razonable en la tarifa. Entonces trabajamos con el gobierno de Brasil a través del BNDES para estructurar el financiamiento de las unidades. Lamentablemente es público conocido que hubo un cambio en la parte política de Brasil hace aproximadamente 6 meses y hubo un cambio en el directorio del Banco de Desarrollo de Brasil. Listo. Entonces, nuestro financiamiento, digamos, quedó en esa fase de documentación y proceso. Luego pasaron 5 o 6 meses donde no se definía si quedaba el gobierno anterior o el gobierno nuevo o qué estructura de gobierno iba a quedar en ese país. A finales de julio se definió ya que sale una nueva forma de un nuevo presidente que toma posesión en el gobierno de Brasil bueno, fue todo este tema que tuvo que ver con el golpe de Estado que le dieron a la presidenta y todo este Dilma tema de Rousseff. cambio de gobierno, etcétera. Exacto. Nosotros como privados, obviamente, al estar relacionados con el banco, que es una relación eminentemente privada, pero si los directores del banco obviamente obedecen a una estructura de gobierno, no se tomaban decisiones porque hubo un periodo como de evaluación y de definición. No, y es toda esa incertidumbre que se genera ante los cambios de gobierno de este tipo, ¿no? Correcto. Y fue una coyuntura particular, ¿verdad? Entonces, a finales de julio se nos notifica que ya pues queda el nuevo presidente del BNDES con la nueva estructura de gobierno y vamos corriendo nosotros a presentar de nuevo a ver en qué estatus estaba nuestro proyecto. Para alegría nuestra y para tranquilidad nuestra, la relación con El Salvador y la relación con Brasil trasciende los gobiernos, claro. O sea, son pueblos hermanos. Y que así debe ser, ¿no? Y el presidente, el nuevo presidente de BNDES con toda la estructura nos dijo, no, para nada, el proyecto va. Es un proyecto que además de ayudar a El Salvador, porque va a mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, también le ayuda a Brasil, porque reactiva también las fábricas de construcción de buses, motores y todo. Entonces es realmente una relación ganar-ganar. El gobierno a través de las fábricas brasileñas y el financiamiento nos apoya para estructurar la parte de los autobuses y nosotros con esa calidad de autobuses y con ese financiamiento le damos un servicio de calidad a la gente y un precio accesible. Ahora, sabemos que no es de la noche a la mañana, porque se mandan a fabricar, según entendimos con la primera flota, ¿verdad? Correcto. Se mandan a elaborar. Cuando regresemos me gustaría que le contáramos a la ciudadanía. ¿Cuándo vienen? ¿Para cuándo? Porque esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Cuando regresemos de una pequeña pausa vamos a seguir hablando sobre la nueva flota de buses de Citrams y sobre la cultura Citrams, que es toda una innovación en nuestro país. Seguimos conversando esta noche con buenos amigos, Miguel Ángel Castañeda y Eduardo Villanueva de la Unión de Empresas de Citrams. Don Miguel, al ver todas estas expresiones, al ver los rostros de la ciudadanía transportándose de una manera diferente, muchachos estudiando en el bus, personas con discapacidad que tienen un espacio especial donde ir, estaciones de buses que ni las imaginábamos aquí hace 10 años. ¿Qué pasaría o qué va a pasar con esto de la demanda que algunos que se oponen al sistema, que lo quieren bloquear, han puesto en la sala de lo constitucional? ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, primero que haya quienes se oponen y quieran bloquearlo de esa manera. Bueno, y de todos es conocido, Luis, y la ciudadanía lo sabe muy bien, que un modelo como el que se ha instalado de transporte, como el que se ha instalado en El Salvador, crea celos. Esto cualquiera podría decir que es normal en una democracia. Para mí es falta de madurez y de visión y de solidaridad con la gente, falta de entendimiento. Pero como aquí hay que tolerar a todo el mundo y sabemos que esa es la esencia de la democracia, cuando una forma de gobierno o las instituciones van padeciendo de tolerancia, las formas dictatoriales, imperiosas, individualistas, empiezan a resurgir y eso no se puede permitir en ninguna parte, porque los que pensamos en que las sociedades deben de desarrollarse, que debemos de pasar hacia otros estadios de dignidad,
y eso debe ser un pensamiento político, empresarial, etcétera, es cuando nosotros podemos decir, bueno, fulano puso una demanda y estuvo. Pero la visión de desarrollo político, de derecho, que ahí se consuma realmente, en la sala de lo constitucional, conocemos que en un país como el nuestro, lógicamente hay que respetarlo. Pero cuando ahí no existe una concesión, ahí pasa la ambulancia, ahí pasa la policía, ahí pasa todo el mundo. Hoy hasta los carroteneros que andan vendiendo cosas pasan por ahí. Entonces, claro, para el BRT había que crear esta infraestructura para la gente. Las estaciones, la accesibilidad es para la gente. Nosotros lo único que hacemos es invertir a través de préstamos en una máquina que se llama bus, que es igual que las demás, nomás con unas características propias para el BRT, tecnológicamente hablando, y con el sistema de tarjeta prepago. Cuando empezás a orbitar un pensamiento de esto y que ya la gente lo aceptó, yo te digo, para cualquier persona es arriesgado crear un ambiente de strictum derechus, pero que no se da la concesión. Se argumentaba de algunos artículos de la Ley General de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, pero por tradición, y no por tradición, estoy hablando mal, por ley, el BMT ha sido el ente regulador que da los permisos de línea para operar. Esta es como una ruta más, ¿vea? Y los permisos que tiene es para operar, igual que la empresa de nosotros, que cualquier empresa. No ha concesionado el carril de ninguna manera. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué puedes condenar? ¿Qué puedes sancionar? Si realmente la carretera sigue igual, es compartida, pero lo único que tiene el modelaje para ese tipo de naturaleza. Y los demás, tal y cual como lo explicaba él, el sistema va funcionando con una serie de características medioambientales, la comodidad de la gente. Imagínate el parque vehicular de 1.200 buses que vas a detener de Soyapango para acá y solo lo vas a tener allá. Y muchos de esos que están en condiciones que ya no... No es de la pregunta, pero solo para agregarte a lo que decía Eduardo, platicando con unos amigos, ayer nada menos me decían en Soyapango, que ellos con su flota se están sintiendo beneficiados, porque su reducción de costos operacionales y no venir hasta acá se está viendo grandemente beneficiado. Y la población no te cambia, porque es la misma población que sacas de la colonia y la llevas ahí nomás al alimentador. Entonces, los efectos que esto tiene en la planificación y organización de efectividad del transporte son grandes, grandísimas. Claro, para eso necesitamos poner las otras unidades a funcionar, para eso necesitamos llegar hasta Santa Tecla, para eso necesitamos llegar a Popa, para eso necesitamos llegar a San Marcos, Santo Tomás. La demanda así es, y a esta gente usuaria. Y tú ves las entrevistas, y así todo el mundo. Si vas, se siente la alegría de la gente. Y te quiero contar como anécdota, cuando se traían los buses, ahí por Zacatecoluca, decía una señora, cuando se subían ya los buses, ay, qué bonito mi bus, que es la gente siente su bus, porque es de ellos, es de su bus, no es tu Lamborghini, no es tu Ferrari, no es tu, etcétera, ¿verdad? Tu carro es el masivo para la gente lo hace suyo. Yo creo que esa es buena manera de hacer política. Una de las cosas interesantes, Eduardo, es, y que a muchos nos parecía imposible, antes subirse a un bus era patada y mordida. ¿Ya? Y el trato al usuario, no, Luis. Ya dentro del bus era patada y mordida de parte del cobrador y del motorista, ¿no? Correcto. Hoy vemos una cosa diferente. ¿Cómo está impactando esto en la ciudadanía? No, realmente si uno quisiera definir la calidad de vida de un pueblo, de una ciudad, tendría que ver la óptica del transporte. Veamos Suecia, es un buen veamos indicador, Suiza, ¿verdad? veamos Nueva York, veamos Londres, y la cultura de un pueblo se traduce en un autobús. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de permear y aportar un poquito, un eslabón importante en este proceso de cambio es
que esta nueva cultura sea una nueva cultura de vida del salvadoreño. ¿Cuánto tiempo pasamos nosotros dentro del autobús para poder llegar a nuestra universidad, a nuestro colegio, a nuestro trabajo? Hemos hecho estudios nosotros y Citrans le ha devuelto a la ciudadanía usuaria casi hora y media de vida, de calidad de vida a las personas. Sí. Antes, para moverse desde su colonia hacia Salvador del Mundo, en hora pico, en la mañana para trabajar, tenían que salir a las 5, 5 y media de la mañana, 6 de la mañana para estar a las 8 de la mañana en su punto de trabajo. Hoy están saliendo a las 7 de la mañana y están llegando 15 minutos antes de su trabajo. Eso implica echarse cafecito, desayunar con los hijos. Y lo más importante, saber que van a llegar a tiempo, porque ese es el otro punto importante del por qué hay un carril exclusivo para los autobuses, porque eso le garantiza a la ciudadanía que van a llegar a tiempo. Las frecuencias de buses están definidas, cada 2 minutos, cada 3 minutos, cada 5 minutos en función de la hora. Entonces le estamos dando calidad de vida a la gente. Yo sé que todo el mundo se está preguntando en este momento, y bueno, ¿para cuándo esperamos la próxima flota? Bueno, tenemos, digamos, una condición favorable en este momento en Brasil porque todos sabemos también que la economía brasileña no está pasando su mejor momento y hay capacidad instalada de fábricas. Entonces, ahorita estamos en la fase de documentación y evaluación con el Fideicomiso de Brasil, que esperamos tenerlo todo resuelto a mediados de noviembre. A partir de mediados de noviembre, ellos se tardan más o menos como unos 30, 35 días para la construcción de las unidades y otros 30, 40 días de tránsito. Entonces esperamos nosotros que el primer trimestre del próximo año, enero, febrero del próximo año, empecemos a recibir mensualmente bloques de 30 unidades. Listo. Para que el primer semestre del próximo año tener completo el 100% de las unidades en el país y que a partir del 1 de junio tengamos un descongestionamiento completo de las vías y logremos darle a la ciudadanía un servicio integrado de transporte. ¿Qué otros desafíos hay en el horizonte, Eduardo? Bueno, primero yo creo que uno de los más importantes es el tema de la movilización de la Terminal de Oriente, que actualmente está en la zona de Fenadesal. Hay un esfuerzo también empresarial muy importante de los empresarios de Oriente que están construyendo una terminal de primer mundo en la zona de Ilopango. Eso también, adicionalmente a los 1.200 buses urbanos tradicionales, le va a sacar al sistema aproximadamente 600 unidades día. Entonces, si sale la terminal de Oriente y salen los alimentadores, las terminales de integración, la ciudadanía que va al lado automáticamente va a sentir un salto de calidad, porque también estamos pensando en la gente del otro lado, porque siempre nos dicen, bueno, pero sí, los de Citrans van contentos, pero los que vamos en el carro no vamos tan contentos. Entonces, en ese sentido, también decirle a la ciudadanía que tengamos un poquito de paciencia, que no ha sido fácil, estamos cambiando todo un modelaje de transporte. Entonces, la construcción de esa terminal de Oriente, más un punto de transbordo en la zona de Salvador del Mundo, porque ahí también tenemos otra desventaja. Llegamos con un bus rápido y masivo, pero el abordaje es lento. Entonces, atrás, en una de las calles que está atrás de uno de los bancos importantes que está en la zona, se va a construir una estación de transbordo. Es esta callecita que va a dar a la capilla. A la capilla de San José de la Montaña. San José de la Montaña, exacto. Entonces, en esa calle, que tiene un espacio bastante interesante, se va a construir una estación provisional en el centro, de modo tal de que el autobús llegue por la izquierda y abra las puertas grandes. Y entonces el abordaje se tarde 1 minuto. En la actualidad se están tardando hasta 7, 8 minutos y además estamos en la vía robando un carril que integra con El Salvador del Mundo. Entonces, la construcción de esa estación, la movilización de la terminal de Oriente, el trabajo a pleno vapor de la terminal de integración de Soyapango y adicionalmente un punto de alimentación que se va a construir en la zona donde está el aeropuerto de Ilopango. ¿Sí? Se va a construir también un punto de alimentación ahí para que los buses que vienen de San Martín, Ilopango, no tengan que ir hasta Soyapango, sino que ellos traigan de las colonias, lleguen a ese punto de transbordo y regresen a sus colonias. Entonces, si logramos integrar esos 3 puntos de alimentación más la conformación operacional de la flota, el sistema está completo y la ciudadanía va a tener un nivel de servicio diferente. Hay trabajo para rato, ¿no es cierto, Miguel? Sí, no, el reto. Estamos apasionados por seguir trabajando. Es lo bueno. ¿Cuál es su mensaje a la ciudadanía? Porque ya solo tengo 1 minuto. Bueno, decirles que el estoicismo de haber trabajado conjuntamente, de haber entendido que existen ustedes, que están ustedes y que para ustedes estamos, el fruto se está dando y bienvenido a los que creen en Dios, a los que creemos en Dios
y a los que creemos en que existen ustedes y estamos trabajando por ustedes. Listo, muchas gracias a ambos. Yo quiero recordarle a la ciudadanía que el desarrollo del pueblo, el desarrollo del país, es un asocio público, privado, ciudadano, por qué no decirlo también de la academia, de los técnicos, es decir, de todo un país. Y ese es el llamado que nos ha hecho el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, a unirnos como país. Muchas gracias a ambos en representación de la Unión de Empresas Citrams. Muy amable, Luis. Y a ustedes, amigos, amigas, quédense con la programación de Gente Ve porque hay mucho más para todos y para todas. Así, bueno.